Bueno, abra su Biblia, Génesis 11. Vamos a regresar allí. Vamos a ir a un relato que la mayoría de nosotros conocemos, un relato que la mayoría de nosotros hemos leído, hemos pensado, si pasaste por un grupo de escuela dominical, posiblemente lo coloreaste más de una vez mientras crecías y mientras recibías instrucción bíblica. Entonces vamos a pensar en el pecado de Babel. ¿Qué nos enseña este pasaje? Bueno, yo creo que hay varias enseñanzas que nosotros podemos observar aquí. Lo que nosotros vamos a considerar en este relato es que aunque Dios con Noé dio una nueva oportunidad, dio un nuevo comienzo a la raza humana, como ya lo veíamos en el evento del diluvio, primero preparando el diluvio, Génesis 6, 7, después el relato del diluvio, Génesis 8, 9, y luego después cómo es que Noé descendió del arca, y una vez que descendió del arca, se le da las mismas instrucciones que se le habían dado a Adán en el huerto. Sin embargo, rápidamente, el relato de Génesis nos permite entender que el hombre sigue siendo el mismo, sigue siendo pecador, sigue teniendo esta mancha, esta marca del pecado sobre su vida desde Génesis 3. Así que si quieres un lugar sin pecado, ese es el cielo, número 1. Si quieres un lugar sin pecado, ese es Génesis 1 y 2. Pero desde Génesis 3 hasta la fecha, cualquiera de nuestras vidas, cualquiera de nuestras familias está marcada por el pecado. Y nosotros tenemos que entender y asociar eso de manera adecuada. Lo único que puede dar esperanza, que puede dar restauración a la condición del pecado es la obra de Cristo en el Calvario. Así que a medida que el hombre en el libro de Génesis fue estando cada vez más absorto consigo mismo, descuidó a Dios. Ahora yo voy a repetir eso. Cada vez que el hombre está más absorto en sí mismo, cada vez que el hombre piensa más en sí mismo, vas a descuidar a Dios. Cada vez que yo me pongo a pensar en todas las implicaciones, en todas las realidades de la vida, por alguna u otra razón yo voy a ir descuidando al Señor. Vidas ensimismadas, vidas que están pensando y que están siendo el centro de sus propias familias, de sus propios labores, tarde o temprano van a descuidar a Dios. Y eso nos recuerda las viejas pautas del pecado volviendo a aparecer en la raza humana. Cuando tú tienes una resaca, cuando tú tienes la muestra visible de pecado, ya sea en tu vida personal, ya sea en tu vida familiar, ya sea en el lugar donde tú trabajas, a veces en la iglesia, lo que tú y yo podemos entender es que estas son las viejas pautas del pecado volviendo a aparecer. Entonces vamos al texto, Génesis 11, versos 1 al 4. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Escucha eso. Y dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso. Y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. Paro ahí. Este es el relato de lo que inicia la construcción de lo que conocemos como la Torre de Babel. Pero cuando iniciamos nuestro estudio de Génesis, dijimos que Génesis 1 al 11 son realmente importantes porque establecen el fundamento
de lo que después va a ser desplegado en todas las escrituras. Nosotros, después de Génesis 11, vamos a entrar prácticamente al relato de la vida de Abraham, y el resto de Génesis es el relato de la familia de Abraham, el relato de la familia de Isaac, el relato de la familia de Jacob, y principalmente los últimos capítulos de ese libro se van a centrar en la historia de José. Entonces Génesis 11 ocupa un lugar importante en el relato de Génesis, porque este es el último gran juicio que sufre la humanidad en los primeros tiempos. El lugar y la función que Génesis 11 tienen es importante porque se puede comparar, se puede comparar claramente a Génesis 3. Lo que está pasando aquí pudiera compararse a Génesis 3, pudiera regresarnos a Génesis 3. Lo que está pasando aquí en Génesis 11 bien pudiera regresarnos al episodio de los hijos de Dios, Génesis 6, 1 y 4. Ambos eventos desencadenaron el juicio de Dios en su día específico, Génesis 3, Génesis 6, y ambos tuvieron consecuencias grandes y duraderas. Ahora vamos a ver en Babel el tercer gran juicio de Dios en el libro de Génesis, y vamos a entender que ese juicio tuvo consecuencias grandes y duraderas. Gracias a ese juicio de Dios en Babel, es que ahora, si un profesional quiere ser exitoso, tiene que hablar 2, 3, 4 idiomas. Hasta este día, toda la raza humana tenía un solo idioma. Imagínate poder vivir en este mundo globalizado como en el que vivimos y no tener que aprender inglés o no tener que aprender mandarín, poder viajar a otros países y que simplemente el idioma fuese el mismo para toda la raza humana. Bueno, pero eso dejó de ser una realidad desde Génesis 11. Porque la manera como Dios detuvo lo que el hombre trataba de hacer ahí en Babel es que se originan lo que nosotros conocemos el día de hoy como idiomas. Y eso que te puede ocasionar tantos problemas cuando no tienes la facilidad para aprender idiomas, pues no estaba antes de Génesis 11. Durante los primeros 2000 años de la historia del mundo, el hombre en su estado caído, como hemos estado observando, construyó ciudades y estableció centros de poder y luego usó ese poder que obtuvo para llevar a cabo grandes obras de maldad. De tal forma que lo que vamos a observar es que cuando los hombres se alejan de Dios o buscan convertirse en un Dios, y la manera como lo han hecho es aumentando el poder del gobierno y centralizando ese poder en una oficina, en una ciudad o en una institución que busca ser más grande o mayor. Esta fue la motivación detrás de los hombres que construyeron la Torre de Babel. Fue simplemente una continuación del pecado de Caín. Querían ser algo que no eran en Dios. Hermanos, ese pecado sigue arrastrándonos el día de hoy. El hombre que quiere ser como tal, la esposa que quiere ser como tal, el pastor que quiere ser como tal, la oveja que quiere ser como tal, el hermano que tiene un don pero no está conforme con ese don porque él quería el don que el Señor le dio enfrente, al de enfrente. Este es el problema del pecado. Entonces lo que vemos en Babel es la continuación de lo que Caín comenzó y de lo que los poderosos tiranos consumaron antes del diluvio. Vean cómo el pecado no perdona generaciones, vean cómo el pecado no perdona raza, vean cómo el pecado no perdona apariencias, el pecado está intrínseco en nuestras vidas. Observen en el verso 3 y 4.
cómo es que el sistema social que Babel o la Torre de Babel nos presenta era totalmente humanista. Queremos hacernos un nombre. ¿Qué es eso? Humanismo. El centro es el hombre y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Yo quiero que mientras revisamos el capítulo, por lo menos en los primeros 10 versos, no dejes de pensar en esa expresión. Vamos, fabriquemos ladrillos. Vamos, hagámonos un nombre. Porque detrás de esta expresión claramente vemos que estas personas no están interesadas en Dios. Estas personas realmente están interesadas en su propio prestigio y en su propia gloria. Ahora, hermanos, por más que nosotros no queramos ser reales con esto, esta es la batalla de todo hombre. Esta es la batalla de todo hombre. El hombre de alguna manera ha buscado a lo largo de la humanidad hacerse un nombre, el ser reconocido por algo. Ahora vuelvo a decirlo, ese deseo está intrínseco en nuestra vida, ese deseo de poder hacer las cosas y hacerlas lo mejor posible y trabajar de la mejor manera, eso está bien. El problema es cuando nosotros vamos caminando en la vida tratando de acuñarnos una reputación. Y si yo no sé interpretar adecuadamente esto, yo voy a pasar los siguientes años de mi vida tratando de construir una reputación basado en un mismo principio, y es el principio de Babel. Quiero hacerme un nombre. Entonces tenemos gente que atropella, tenemos gente que aplasta, tenemos gente que miente, tenemos gente que intriga para poder hacerse un nombre. Vean qué contradictorio es esto a la imagen de nuestro propio Señor Jesucristo. Marcos 10:45. Yo no vine, ¿para qué? Para ser servido, vine a servir. En otras palabras, Jesús no está buscando ser reconocido, no está buscando tener un título entre los ciudadanos de Palestina, entre los conciudadanos. Él simplemente está queriendo servir. Eso mismo es lo que Pablo comunica en Filipenses 2, cuando dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo. Él no estaba buscando establecer su nombre, aunque nosotros sabemos lo que sucede después de la crucifixión, se le da un nombre que es sobre todo nombre. Ojo, no porque no lo tuviera antes, él ya era Rey de Reyes, él ya era Señor de Señores, pero nosotros entonces tenemos que reconocer que este es un peligro con el que nosotros libramos, con el que nosotros vamos a librar una batalla continua, hacernos un nombre. La señora que quiere que se le reconozca porque su barbacoa es la mejor, el albañil que quiere que se le reconozca porque sus ladrillos son los más parejos y él no tiene que emparejar la pared con enjarre. El pintor que quiere ser reconocido porque él no tira una sola gota y su trabajo es el más limpio. El creyente que quiere ser reconocido porque siempre está orando. El pastor que quiere ser reconocido porque tiene una gran iglesia. Vean cómo todo esto está asociado a lo mismo, hacerte un hombre. Mi papá tenía un pastor que él visitaba de vez en cuando en la ciudad donde él pastoreaba, y ese pastor tenía una oveja
que siempre que le hablaba por teléfono a esa oveja le contestaba lo mismo. Hola, ¿cómo estás? ¿Y qué estás haciendo? Le decía el pastor. Leyendo la palabra, le decía esta oveja. Bueno, yo no conocía a esa oveja, pero yo sí conocía al pastor. Un día esa oveja se fue de esa congregación y cuando se fue de esa congregación se fue porque él dijo es que no nos predicaban la palabra. Pero ese pastor fuera de su congregación era sumamente conocido y tenía un gran nombre. Estaba viajando por toda América Latina porque tenía un gran nombre fuera de su congregación, pero en el interior de la congregación la gente se le estaba yendo porque la gente decía, tenemos necesidad de una palabra consistente. Este pecado de Babel realmente nos puede arrastrar a todos nosotros cuando buscamos tener un nombre entre la gente y no ser lo que simplemente somos delante de Dios. Humildemente se los digo, cuando tú tienes que tirar tus cartas, tus credenciales por delante cuando te presentas, tú estás buscando construir tu propio nombre. Eso no honra a Dios, eso no glorifica a Dios. Ahora recordemos que en Génesis 10:10 se nos ha introducido al líder de ese gran movimiento, se nos ha introducido al arquitecto, vamos a pensarlo así, al diseñador, su nombre es Nimrod, lo cual en el relato de Moisés nos va a conducir al relato de esta torre. Nimrod es este hombre que, como ya dijimos, es conocido como un cazador eficaz, pero más que cazar animales, Nimrod realmente lo que está haciendo es tener una guerra contra Dios. Tener una guerra contra Dios. Ahora, escucha estas dos expresiones. Calvino decía de este pasaje, el hecho de construir una ciudadela no era en sí un crimen tan grande, pero erigir un monumento eterno a sí mismos que pudiera permanecer perpetuamente constituía una prueba de voluntarioso orgullo unido al desprecio de Dios. Esto era declarar la guerra contra el Señor. Construir entonces bajo el criterio o bajo la premisa de hacerme un hombre es declarar la guerra contra el Señor. Escucha a este otro comentarista, Winham, quien dice, Babel fue la manifestación del deseo que tiene el hombre de desplazar a Dios del cielo y hacerse un hombre para sí mismo en vez de permitir al Señor que lo haga. Los eruditos del Antiguo Testamento creen que aquella torre fue la precursora de Mesopotamia y que realmente esa torre era un templo. A finales del siglo pasado se descubrió el gran templo de Marduk en Babilonia. Algunos creen que ese templo es lo que Génesis 11 relata, un edificio de 100 metros con 2 santuarios y la inscripción, escucha la inscripción de ese lugar, la casa de los fundamentos del cielo y la tierra. Ellos creían que fue construida por los dioses. Otros han pensado, cuando leemos el relato de Babilonia o de Babel, en Isaías 14:13, lo cual concuerda muy bien, Isaías 14:13, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Dijiste en tu corazón, subiré al cielo. Bueno, observa dónde comienza todo. Comienza en el corazón. Dijiste en el corazón, subiré al cielo. Bueno, hermanos, debemos tener cuidado de lo que le estamos comunicando al corazón.
¿Qué le estás comunicando a tu corazón? Vamos a pensar, una persona rencorosa. Una persona rencorosa es aquella que le está repitiendo a su corazón lo mismo. ¿Viste cómo me recibió la hermana Josefina el domingo pasado? A los de adelante los besó y los abrazó, a mí nada más me hizo. Lo dices el lunes. Y el martes otra vez, ¿viste cómo me saludó esa hermana? Ni a Ujier llega. Y el miércoles vas de nuevo. Ya no es Ujier, ahora es edecán. Y el jueves a lo mejor ya no es edecán, el jueves a lo mejor ni hermana tuya va a ser. ¿Por qué? Porque le estás comunicando a tu corazón una y otra vez aquello que tú has creído. Escucha cómo el pasaje dice, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo. Entonces, ¿dónde comienza realmente el problema que queremos señalar en Babel? ¿Qué le estás hablando al corazón? Recuerden que la palabra corazón, alma, mente, comunica al hombre interior, comunica lo que el hombre interior está pensando. Por eso vas a encontrar una y otra vez salmos y pasajes de proverbios donde pareciera ser que los autores bajo inspiración del Espíritu Santo están hablando directamente al corazón. Están diciéndole al corazón, bendice al Señor, medita, deleítate, gózate. Pero una persona rencorosa nunca llegará a eso, porque lo que le está dictando y lo que le está diciendo a su corazón ni siquiera lo edifica a sí mismo. Así que el pecado de Babel nuevamente va a dar como resultado el juicio de Dios. Lo que una vez vamos a ver en Génesis 11 es desplegado el juicio de Dios. El juicio de Dios en Génesis 3 incluyó la maldición sobre Adán y la raza humana, la maldición sobre el cosmos. El juicio de Dios en Génesis 6 incluyó el diluvio. Ahora el juicio de Dios va a incluir la confusión de lenguas, de idiomas. Piensa en lo siguiente. Satanás, que es conocido como el Dios de este siglo, sigue edificando sobre la carne corrupta, sigue utilizando mi orgullo y tu orgullo, sigue utilizando nuestras ambiciones mundanas. Esto en particular es el espíritu que está detrás del proyecto de la Torre de Babel. Detrás de la Torre de Babel no está que Dios sea glorificado. Ya vimos que el sistema social era totalmente humanismo. Detrás de eso no hay ningún propósito en glorificar al Señor. Lo único es glorificarme a mí mismo. Así que yo quisiera observar que lo que está siendo edificado aquí en Génesis 11 tiene un largo camino en el resto del Antiguo Testamento. Incluso en Apocalipsis va a ser mencionada otra vez Babilonia como esta ciudad de gran libertinaje que será juzgada, etcétera, etcétera. Pero veámoslo a lo largo del camino. Número 1, Babilonia es la encarnación del orgullo y la impiedad humana. Babilonia encarna el orgullo y la impiedad humana. Eso siempre traerá el juicio de Dios. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor, el famoso rey de Babilonia que lleva cautivo al reino de Judá o al reino del sur, a Babilonia? De acuerdo al relato de Daniel, ese hombre salía y encontraba deleite en estos famosos jardines colgantes de Babilonia, esta muestra que era una maravilla en el mundo antiguo, ¿no? Entonces Nabucodonosor salía y realmente en vez de glorificar al Señor, Nabucodonosor se glorificaba a sí mismo cuando veía esto y decía, mira lo que yo he construido. Sí, porque así es el hombre que busca su propia fama.
Así es el creyente cuando sirve para sus propios propósitos. Así es el predicador cuando predica o sirve para sus propios propósitos. Va a buscar que su nombre resplandezca. Entonces Nabucodonosor sale y encuentra deleite en lo que él cree que él hizo para sí mismo. Pregunta, ¿permitió Dios que eso fuera algo duradero? No. ¿Qué hizo Dios? Dios lo juzgó, lo convirtió en una bestia. Y ese hombre estuvo viviendo y conduciéndose como una bestia por el tiempo que Dios así lo asignó, hasta que ese hombre se arrepintió. Vean cómo Dios no toleró la encarnación del orgullo y de la impiedad humana en la vida de este famoso rey. Número 2, Babilonia es el símbolo del rechazo del Dios verdadero y la elaboración de dioses falsos. Dioses creados por los hombres para satisfacer sus propios anhelos egoístas. Allí mismo en el libro de Daniel lo vemos. Cuando aquella famosa estatua es erigida y el rey está demandando que todas la adoren, un ídolo, un dios falso, a la luz de las escrituras, que sin embargo nos permite entender que esa ciudad incipiente, esa torre de Génesis 11, después convertida en una ciudad, está permeando y está levantando el rechazo contra el Dios verdadero. Ese espíritu se sostiene hasta llegar al Nuevo Testamento y entender que Babilonia ya no es una ciudad, Babilonia es un sistema. Un sistema en el que tú y yo podemos estar involucrados cada vez que decidimos encarnar el orgullo. Hermano, cuando piensas en Babel, yo sé que inmediatamente tienes esta imagen de la torre que pudimos haber proyectado aquí al inicio. Pero la manera más rápida de pensar en Babel es cuando yo o tú encarnamos el orgullo en nuestros días. Cuando tú o cuando yo me levanto en orgullo, allí está Babel. ¿Para qué quieres una foto de Génesis 11? ¿Para qué quieres una idea de lo que está pasando en Babilonia? El orgullo hace que realmente, nuevamente, esa imagen que surge en Babel de construirnos un nombre, esté allí. Ese símbolo me lleva a rechazar al Dios verdadero y a elaborar ídolos en mi vida, tal como Nabucodonosor lo hizo en el libro de Daniel. Observen algo. Yo puedo seguir teniendo una apariencia de piedad y estar bajo el sistema babilónico cada vez que yo incurro en estos mismos pecados que estos hombres están incurriendo. Entonces, hasta el día de hoy, hombres trabajan arduamente para establecer sistemas políticos, culturales, por los cuales algunos líderes e íconos culturales llegan a la cima y se conviertan en los hombres de renombre. Simplemente velo en la música. Yo no vengo a tirar a tu cantante favorito, pero simplemente pregúntate esto: si esta mujer, si este hombre al que yo escucho vende muchos discos y es muy popular en el sistema de este mundo, no creo que tenga mucho que darte para edificar tu alma, porque si el mundo lo recibe, eso simplemente significa que lo que él está diciendo, lo que él está cantando, vende. Versus el evangelio, que es la verdad, que cuando es proclamado, no vende. ¿Sí lo ven? Ahora es sencillo. Si tú pasaras una prueba a la teología de los 5 cantantes o los 10 cantantes que más venden discos, tú encontrarías que Babel los domina. Ellos no están cantando para dar gloria a Dios. Ellos están cantando para lograr su propio nombre y su propio prestigio. Si nosotros entendiéramos eso, nosotros entonces saldríamos corriendo de allí. Hombres con gran renombre
sean cantantes, sean políticos, sean líderes sociales, hombres con gran renombre, realmente deberían ponernos a pensar o a reflexionar en la teología que ellos están entregando. Arrio, que fue un hereje en la historia de la iglesia, enseñaba a través de cantos. Él hizo que su enseñanza fuera cantada, y cuando él empezó a cantar lo que él pensaba de Cristo, la gente lo hizo tan popular. Entonces eso te dice que mucho del sistema babilónico a nuestros días va a venir, puede venir de muchas formas, pero permea de una manera increíble a través de la teología de los que cantan verdades que tienen más que ver con Babilonia que con el cielo. En lugar de permitir que el poder político y los sistemas culturales se descentralicen en aldeas y regiones más pequeñas, estos hombres presionan para la construcción de grandes ciudades. Estos hombres presionan para la construcción de bases de poder. Naturalmente, estas circunstancias controlan a quienes no temen a Dios. La gente sin Dios comienza a buscar la seguridad en estos gobiernos o en estos personajes, y eso desvía nuestro corazón del Dios verdadero. También debemos señalar que estas personas estaban desobedeciendo el mandato de Dios de llenar la tierra. La intención explícita de Dios era que ninguna parte de la tierra fuera un yermo estéril. Pero cuando los hombres se congregan en unas pocas grandes ciudades, como lo hicieron en Babel, ignoran ese mandato de poblar toda la tierra. Esto siempre abre la posibilidad a la proliferación de la maldad, el anonimato de la vida urbana y la tiranía del gobierno. Verso 5. ¿Qué hizo Dios? Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que había edificado a los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre las superficies de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de allí el Señor lo dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Yo quisiera hacer un contraste que tiene que ver con idiomas, y que los dos eventos son bíblicos. Número 1, Babel. Podemos observar que en Babel Dios descendió y confundió a las personas con idiomas. ¿Cuál es la raíz de eso? Que lo que se intentaba o se trataba de hacer desde ese lugar tenía como Dios al hombre. Entonces Dios descendió, Dios los confundió. Mira, hermano, yo no sé si en algún momento tú has estado en una condición así. Pero hay algunas circunstancias o algunas situaciones donde Dios desciende sobre problemas reales que enfrentamos, y voy a usar la expresión, no se me tome a mal, y atonta a la gente. Es decir, desconecta por un momento la mente de esa persona con su boca, no hay coherencia en lo que dice, y entonces tú llegas al punto: definitivamente aquí está Dios. En su sentido completo, esta persona no hubiera dicho esto, no hubiera hecho esta declaración, pero lo acaba de hacer. Eso es lo que Dios hizo en Babel. Dios descendió a confundir, no a traer claridad.
El segundo evento es el día de Pentecostés. También allí la gente comenzó a hablar en otros idiomas. Entiéndase la palabra lenguas, que la versión 60 traduce en su mejor sentido, es la palabra idiomas. El propio contexto del capítulo 2 de Hechos te permite entender que eran idiomas, porque la gente que había venido de otras naciones a Jerusalén a adorar a Dios en día de Pentecostés, entendieron lo que los apóstoles comenzaron a hablar. Es decir, no era una glosolalia o no era un vocabulario que ellos no entendieran. En Babel Dios bajó a confundir. En Babel Dios bajó a separar. Porque el corazón de Babel era en contra de Dios. Pero en Jerusalén Dios descendió a unir. En Jerusalén Dios descendió y dio estos idiomas o la posibilidad de que estos idiomas se hablaran para llevar adelante su obra. ¿Por qué? Porque este era el plan de Dios. Babel no era el plan de Dios, Babel era el plan del hombre. Entonces, mi hermano, cuando el plan del hombre está anclado en vamos, hagamos un hombre, tarde o temprano el Señor va a descender a confundir. Cuando el plan de Dios está llevado a cabo por la gloria, por la gracia, por el poder de Dios, por más que queramos hacer, no lo podrás destruir. Eso va a ser el consejo capítulos más tarde que Gamaliel da al Sanedrín. Cuando Gamaliel está diciendo acerca de esta revolución que los apóstoles están haciendo, y Gamaliel entonces dice al Sanedrín, si esto es de Dios, no lo vamos a poder detener. Y así fue. Así fue, aunque los líderes judíos intentaron hacer con los apóstoles y con la iglesia lo mismo que hicieron con Jesús, no pudieron hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? En Babel, el hombre es Dios, o intenta ser como Dios. En Jerusalén, Dios es Dios y se está glorificando a través de su iglesia. Entonces, lo que vamos a ver allí en Génesis 11 es que Dios comprendió el peligro que las personas se congregaran en un área centralizada. Fue el mismo problema de los poderosos Nefilim, Génesis 6, lo que trajo tanto mal antes del diluvio. Estos hombres, estos tiranos que querían ser poderosos, estos gigantes que buscaban establecer un poder centralizado en ellos mismos. Ahora una vez más el hombre se está moviendo en esta dirección, preocupado de que esa base de poder, Babel, sea un lugar centralizado que proporcione poco o ningún control a aquellos que estaban inclinados a realizar grandes y terribles actos de maldad. Entonces Dios descendió y actuó. Vean cómo es que la raza humana es testiga de estos centros de poder. Hasta hace unos años, San Francisco era conocido como la capital mundial del movimiento homosexual. Una gran ciudad, un gran poder ejerciendo ese poder. Si yo pensara, si yo dijera ciudades como Las Vegas o como Dubái, o pensara en otras ciudades, tú comenzarías a conectar cómo el mundo ubica o conoce estas ciudades, qué es lo que se hace allí, qué es lo que se practica allí. ¿Dónde comenzó todo eso? Todo eso comienza en Babel. Todo eso comienza en Babel. Pero cuando ves estas grandes ciudades, encuentras que predominan en ellas pecados como el aborto, el robo o la homosexualidad. Típicamente los votantes de estas ciudades también eligen líderes que apoyan estos movimientos, que son tiránicos para gobernar sobre ellos. Porque cuando el poder recae sobre un solo hombre o un gobierno centralizado, ese gobierno está abierto a las purgas sanguinarias. Ese es el caso de los césares romanos o de tiranías modernas como la de Joseph Stalin, Pol Pot, Mao Zedong.
o Fidel Castro en Cuba. Observa lo que Dios hizo. Dios cortó el problema de raíz en Babel al quitar una de las normas culturales importantes que unifican a los pueblos de una tierra, su lengua. Su lengua. Dado que comenzaron a favorecer o a florecer diferentes idiomas, ya no podían relacionarse entre sí. Eso inició lo que se conoce como la Gran Dispersión, una migración hacia los confines de Europa, Asia y África. Pero eso a la vez establece el principio de Babel. Durante el resto de la historia humana, los hombres han continuado construyendo sus imperios solo para verlos colapsar. ¿Dónde quedó el imperio de Hitler? ¿Dónde está el imperio de Mao Zedong? ¿O dónde está el imperio de Nerón o de cualquiera de los Césares, por más grandes que sean? Julio César. ¿Dónde están? Bueno, hay un principio establecido en Babel o en Babilonia. Los hombres construyen sus imperios solo para verlos colapsar con el tiempo. No hay un solo imperio levantado por el hombre que haya prevalecido o que haya permanecido a lo largo de la raza humana. Todos han terminado. Babel, Egipto, Asiria, Roma en el mundo antiguo, España, Francia, Inglaterra en la era moderna. Los imperios de los hombres crecen en fuerza solo para un día desvanecerse. Las inmigraciones, las insurrecciones, las guerras civiles, las guerras internas, la diversidad cultural, los desastres naturales, todos estos factores han logrado que en algún momento estos imperios caigan. Observa cómo justo después de Babel, la civilización se redujo a pequeños estados o ciudades. Ya no podían estar juntos. Así que los que hablaron de una manera agarraron para un lado, los que hablaban de otra manera agarraron para otro, los que hablaban de otra manera agarraron para otro. Eso mismo pasó con la caída de Roma y volverá a suceder después de que los imperios de la era moderna se desvanezcan. Observa en el contexto de Génesis que construir la torre es una repetición del engaño de Satanás sobre la raza humana. Génesis 3:5. Escucha. Pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán, ¿qué? Como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué querían hacer los pobladores de Babel? Querían un hombre. Querían ser Dios. Hermanos, esto debe recordarnos que las tácticas del diablo pueden cambiar, pero su objetivo siempre es el mismo: inducir a los hombres a que se rebelen contra el Señor y le sirvan a Él, considerándose ellos mismos como sus propios Dios u adorando dioses falsos. El engaño es el mismo. Cada vez que una persona es atraída por el diablo, es seducida por el diablo, es engañada por Satanás para salir del señorío de Dios, la mentira es la misma. O te convertirás en tu propio Dios, o levantarás ídolos ante los cuales arrodillarte que no tienen nada que ver con el Señor. Bueno, cuando pensaba en esta realidad que Babel nos presenta, yo recordé alguna vez haber escuchado a un tío mío decir que cuando llegó al Señor siendo un joven, una anciana de la congregación lo tomó y lo abrazó y le dio la bienvenida a la iglesia y después le dijo: te espero el viernes para tomar té.
Bueno, ¿qué tiene que hacer una anciana con un joven, no sé de qué edad, pero que no estaba ni casado, tomando té? Así que él fue el viernes siguiente a la casa a tomar té con esta anciana y este fue el consejo que esta mujer grande le dio a un nuevo creyente en su congregación. Mijito, quiero nada más decirte algo. Nuestro enemigo se llama Satanás y él va a pelear y él va a luchar con dientes y uñas y todo lo que tiene, simple y sencillamente para impedir que tú camines y crezcas en el Señor. Cuídate de él. Si más ancianas como esta invitaran a tomar té, yo diría café, a cualquier nuevo converso, eso sería muy bueno. Porque esa es la realidad. La Biblia nos advierte de las acechanzas y de las artimañas de Satanás. La Biblia nos advierte de las artimañas y de las acechanzas de Satanás sobre la novia de Cristo. ¿Por qué ignorar esto? Las tácticas pueden cambiar, pero su objetivo siempre es el mismo. ¿Cuál es ese objetivo? Sacarnos de la jugada. Sacarnos de la jugada. Versos 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y fue el padre de Arfaxad, 2 años después del diluvio, y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arfaxad, y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y fue padre de Sala. Y vivió Arfaxad 403 años después de haber engendrado a Sala, y tuvo otros hijos e hijas. Sala vivió 30 años y fue padre de Eber, y vivió Sala 403 años después de haber engendrado a Eber, y tuvo otros hijos e hijas. Eber vivió 34 años y fue el padre de Peleg, y vivió Eber 430 años después de haber engendrado a Peleg, y tuvo otros hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y fue padre de Reu. Y vivió Peleg 209 años después de haber engendrado a Reu, y tuvo otros hijos e hijas. Reu vivió 32 años y fue padre de Serug. Y vivió Reu 207 años después de haber engendrado a Serug, y tuvo otros hijos e hijas. Serug vivió 30 años y fue padre de Nacor. Y vivió Serug 200 años después de haber engendrado a Nacor, y tuvo otros hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y fue padre de Taré. Y vivió Nacor 119 años después de haber engendrado a Taré, y tuvo otros hijos e hijas. Taré vivió 70 años y fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Bueno, estos versículos claramente son una genealogía, nos dan más detalles específicos de los descendientes de Sem, y vean cómo la intención de Moisés cuando nos habla del linaje de Sem es claramente enfocarse en Abraham. ¿Por qué es que está buscando enfocarse en Abraham? Bueno, porque a partir del capítulo 12, Abraham se va a convertir en el personaje de los próximos capítulos. En el libro de Génesis, Abraham es el gran fundador de la nación, es el gran patriarca, y mayormente sobre Abraham va a venir la promesa de la redención. La promesa que va a poner como objetivo el que las familias sean benditas en esa simiente bendita, que como ya lo hemos mencionado, realmente es una promesa que apunta a Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. Cristo es quien realmente cumple esa promesa en perfección. Así que estos versos van a preparar el escenario para el resto del Antiguo Testamento hasta el tiempo de Cristo. El reino de Dios va a estar confinado a una familia, la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que en esa revelación temprana sobre la historia del mundo, Dios consideró oportuno proporcionar el número preciso de años que transcurrieron entre el diluvio y la vida de Abraham.
La mayoría de los historiadores y científicos modernos discrepan con la historia que Génesis 1 y 11 declaran. La mayoría de los historiadores y científicos el día de hoy son anti Dios, son anti Génesis y mayormente son anti Génesis 1 y 11, 1 al 11. Algunos científicos incluso dudan que la proporción esté en equilibrio en la atmósfera actual. Pero no hay un método empírico por el cual los científicos puedan verificar la verdad de Dios. Aquellos que creen en Dios deben creer que Él es tanto veraz como sabio en su revelación y capaz de preservar esa revelación, lo cual es todo un reto. Pero cuando Dios llega e irrumpe en el escenario humano y salva a una persona, no hay reto que no pueda ser destruido. Observen algo hacia el final del capítulo. Después del diluvio, la vida de los hombres disminuyó rápidamente. Noé vivió 950 años. Sem vivió 600 años. Y 8 generaciones después, Taré solo alcanza 205 años. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué el hombre no está llegando a vivir lo que sus antepasados han vivido? Bueno, eso se debe en parte a la eliminación del firmamento de los cielos durante el diluvio. Se piensa que el firmamento proporcionaba una barrera del sol, sin la cual el cuerpo humano se deterioraría mucho más rápido que lo que los primeros pobladores habían experimentado. Es interesante que después del diluvio es claro que el hombre comienza a vivir muchísimos años menos. Verso 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Saraí y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Saraí era estéril, no tenía hijo. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Saraí su nuera, mujer de su hijo Abraham. Salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección de la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Bueno, ¿por qué estoy rápidamente yendo hacia estas genealogías? Porque observen que simplemente después de Babel, lo que Moisés está haciendo es introducirnos a lo que vendrá en los capítulos siguientes. El resto del capítulo, después de hablar de la torre, Moisés se concentra en dar las líneas de Sem, de Taré, y básicamente nos va a dejar con la introducción a la vida de Abraham, cuando él dice que Taré fue padre de 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Saliendo de Ur de los Caldeos, se mudaron al norte, a una ciudad llamada Harán, donde Taré murió, y desde ese lugar Dios va a llamar a Abraham a la tierra de Canaán. Esto prepara simplemente el escenario. Moisés va a regresar y va a ser específico con estos eventos. Déjenme terminar. ¿Cómo nos enseña este capítulo a caminar con Dios en fe y en obediencia? Déjame darte 3 cosas. Número 1, necesitamos comprender el peligro del poder consolidado en un solo gobierno. Necesitamos comprender el peligro del poder consolidado en un solo gobierno. Escucha lo que George Washington dijo.
este presidente de los Estados Unidos. El gobierno es como el fuego, un peligroso sirviente y un cruel maestro. El gobierno es como el fuego, un peligroso sirviente y un cruel maestro. Y así fue como la nación de Estados Unidos inició pensando en el gobierno. Esos hombres mantuvieron una perspectiva bíblica sobre la naturaleza del hombre, pero todo eso cambió durante el siglo XIX. Esa es la razón por la que todavía tú puedes ir a los registros y encontrarás que la base de la Constitución de los Estados Unidos fue la Biblia. Los puritanos habían venido de Inglaterra a buscar en esta nueva colonia un lugar donde adorar a Dios libremente. Y todavía eso permeó en los primeros años de gobierno de la nación americana. Todavía eso permeó en las primeras universidades famosas que Estados Unidos tuvo, Harvard, Yale. Pero eso cambió en el siglo XIX porque la mayoría de las naciones modernas también han ignorado el principio de Babel. ¿Cuál es ese principio? Que Dios mismo estableció que cuando un gobierno consolida el poder, siempre tenderá a emplear ese poder hacia fines malvados y destructivos. Cuando el día de hoy tú ves a un mandatario que ejerce un poder de manera corrupta, de manera negativa, promoviendo leyes que no honran a Dios, simplemente tienes que decir, el origen de todo esto es Génesis 11. El día en que Dios descendió porque el hombre quería hacerse un nombre, quería gozar prestigio. Pero hay límites a cuánto Dios permitirá que crezca ese poder. En muchas ocasiones, a lo largo de la historia, Dios ha aplastado imperios, Dios ha aplastado gobiernos poderosos por sus orgullosos intentos de centralizar el poder en una persona, en una nación o en una ciudad. Puedes estar seguro que Dios lo hará nuevamente en el futuro. Más allá de lo que el mundo antiguo jamás logró, también llegarán a su fin. La Biblia limita el poder del Estado, de acuerdo a primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 15 en adelante. La Biblia limita el poder del Estado a que los ciudadanos no deberían dar más del 10% de sus ingresos al rey. Échele pluma. Por tanto, los hombres que temen a Dios siempre se opondrán a los esfuerzos humanistas y socialistas para aumentar perpetuamente el poder del Estado. Este es el peligro de un Estado robusto. Este es el peligro de un Estado que se siente poderoso para cruzar las líneas totalmente de todo lo que Dios dice en la palabra de Dios. Esa es la razón por la que cuando esos gobiernos se han erigido, han sido derribados por Dios. Número 2, la única cosa que puede unir de manera segura al pueblo del mundo o a las naciones del mundo es el reino de Jesucristo. No la mente humana, no una filosofía, no una teoría, sino construir la ciudad de Dios el día de hoy. Si la ciudad del hombre intenta unir a todas las personas sin Jesús, sus esfuerzos solo resultarán en más muertes y destrucción. La verdadera unidad nunca puede surgir de poderosos gobiernos civiles. Más bien la verdadera unidad surge de la predicación fiel del evangelio alrededor del mundo. Esa es la única manera como un día en el cielo, africanos, asiáticos, europeos y americanos estaremos de manera segura delante del trono de Dios adorándolo. ¿Por qué? Porque se buscó edificar la ciudad de Dios y no la del hombre. Solo cuando nos reunimos para adorar al príncipe de paz es que la paz y el amor de Dios prevalece sobre la tierra.
No hay otra unidad que hace posible que esto sea una verdadera realidad. Esta es la lección de Babel. Dios va a destruir toda rebelión, Dios va a destruir toda idea, Dios va a destruir toda filosofía humana que no tiene como base honrarlo y glorificarlo a Él, pero sí tiene como base que tu nombre o que mi nombre sea proclamado. Número 3, necesitas entender que esta es una advertencia real. No cedamos al deseo de poder. No cedamos al deseo de poder. En humilde obediencia debemos tomar solo aquel poder, solo aquella autoridad espiritual, solo aquellos dones, solo aquellos talentos que Dios ha querido compartir contigo. No lo que no quiso compartir contigo. Lo que no quiso compartir contigo, pero tú y yo lo deseamos, nos mete a una arena muy peligrosa. Nos mete a una lucha que significa que el sistema babilónico está dominando nuestras vidas. A veces los niños asumirán un poder que no les pertenece al tomar el mando sobre sus hermanos y hermanas sin el permiso de los padres para hacerlo. ¿Han visto eso? Un hermanito de 8 años queriendo gobernar sobre el de 5 y sobre el de 3, y resulta que cuando tú lo observas, ese hermanito de 8 años es más radical que los padres. ¿Por qué? Porque el poder corrompe. No solo corrompe a los políticos, no solo corrompe a los ricos. Vean cómo puede corromper a un simple niño de 8 años que ha asumido que él es la autoridad, aunque sus padres no le hayan dicho, vamos a salir aquí a la abarrotes, vamos para traer comida, aguántanos 5 minutos. Nadie se lo dijo. ¿Por qué cree tener este poder? Porque estamos enfrentando un sistema babilónico que, aunque no vemos la torre, la lucha sigue estando allí en el día a día. Es la batalla de una mujer en el matrimonio queriendo asumir el rol que Dios no le ha dado para gobernar y dirigir sobre el hogar, cuando ese rol específico Dios se lo ha dado al varón. Esta es una usurpación de la autoridad, y esa usurpación se puede dar en cualquier nivel. En el gobierno, en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, en la iglesia. Usurpar la autoridad es peligroso. Por eso no debemos ceder a ese deseo de poder. Termino. El primer pecado de Satanás fue el afán de poder. Y la humanidad sigue siendo poderosamente terrenal, tentada hacia ese pecado. Por lo tanto, debemos humillarnos ante Dios y dejar de buscar poder que no nos pertenece. Si Dios no te lo dio, no lo puedes buscar. Hermanos, seamos conscientes de esto. Un pastor que sirve al Señor fielmente, pero que posiblemente Dios le dio una gracia para pastorear a 25 personas, y a lo largo de 30, 40 años va a pastorear 25 personas. No es un pastor fracasado, simplemente es un pastor al que el Señor le dio un don, una gracia, un favor para pastorear 25 personas. ¿Cuál pudiera ser el peligro de ese pastor? Bueno, el peligro de ese pastor pudiera decir, yo quisiera pastorear 100, y entonces comenzar a edificar su propio nombre y su propia torre de Babel para alcanzar algo que Dios no lo diseñó para hacer. ¿Cuál pudiera ser el otro pecado asociado a ese pastor? Bueno, que ese pastor comenzara a ver como Caín vio a Abel,
y comenzar a querer asesinar mentalmente a cualquiera que pastorea 100 o más de 100. Nosotros necesitamos ser conscientes que en Éxodo 32 hay dos pastores, uno es Moisés y el otro es Aarón. Moisés está subiendo a la montaña para recibir la ley de Dios. Mientras Moisés está subiendo a la montaña para recibir la ley de Dios, Aarón está descendiendo para complacer las demandas de un pueblo pecaminoso. Uno asciende para escuchar a Dios, el otro desciende para complacer al pueblo. Escuché esta frase esta mañana y ministró tanto mi alma, y después me di cuenta que en este grupo de pastores había tantos diciendo de esta frase. Déjame, solo la voy a leer para terminar. El liderazgo temeroso del hombre, o cuando temes al hombre, es capaz de sacrificar la verdad en el altar de la aceptación. Sacrificar la verdad en el altar de la aceptación. Piensa en eso. ¿Cuántos hombres en Babel sacrificaron la verdad de que Dios es Dios y de que el ser humano es el ser humano en el afán de la aceptación? Señor, ayúdanos. Ayúdanos a venir a tu palabra con la mente adecuada, con el espíritu adecuado. Da suavidad a nuestro espíritu, a nuestra mente y a nuestra alma, para que cuando venimos a pasajes tan conocidos como este, no asumamos que no hay nada para nosotros. Señor, yo no creo que esta narración ha quedado registrado, este relato ha quedado registrado aquí simplemente como un relato que los niños pueden colorear, o una historia desde la que podemos pensar que los idiomas iniciaron en este mundo, cuando realmente lo que hay detrás de esta narración es la misma simiente de la serpiente avanzando. El mismo espíritu que hoy nuestro adversario, el diablo, sigue cometiendo, seduciendo nuestros corazones, llevándonos a creer que podemos ser Dios o que podemos adorar ídolos y que nada va a pasar. Pero creo que claramente el relato de las Escrituras es tan fidedigno para entender que cada vez que el hombre levanta o intenta levantar su propio nombre, su propia reputación, que busca ganar un lugar o un prestigio en base a lo que hace, en base a lo que dice, en base a lo que da, en base a lo que piensa. Señor, esto es basura delante de ti. Y un día, al igual como lo has hecho a lo largo de la historia, tú juzgarás. Lo vemos claramente con los imperios, pero lo mismo sucede con las personas. Así que yo quisiera rogarte en este momento, líbranos de la búsqueda, del orgullo, del prestigio. Líbranos de construir ciudades para el hombre y permítenos reconocer y entender que somos llamados a construir ciudades para ti. Ciudades para ti. Que no cedamos al deseo de poder, que no cedamos al deseo de una reputación alcanzada o lograda por ninguna faceta de nuestra humanidad. Que no digamos como Isaías 14 dice, subiré a lo más alto. Señor, porque ese no es el camino. No, tú no subiste, tú serviste, te humillaste. Así que por favor, danos un entendimiento renovado de este relato.
Danos un entendimiento renovado de lo que Babel realmente significa el día de hoy. Líbranos de estar bajo la teología de políticos, de líderes sociales. Líbranos de estar bajo la teología de cantantes que denigran tu nombre, que ofenden tu nombre abiertamente. Líbranos de la tiranía de estar sobre los famosos líderes de nuestros días, influencers, youtubers, o cualquier persona que puede pararse detrás de una cámara y hablar banalidades, tonterías que no honran tu nombre. Oh Señor, cuánta sabiduría necesito y cuánta sabiduría necesita tu pueblo para reconocer la necesidad que tenemos de ser edificados en la verdad. Porque claramente este relato nos afirma en que tú eres Dios y un día tú juzgarás todo aquello que no busca glorificarte y que no busca honrarte. Así que yo te pido que nos ayudes, danos un corazón sensible, danos un corazón que responde a tu palabra, danos un corazón que verdaderamente puede acatar tus indicaciones, pero sobre todo, como dice nuestro querido hermano Santiago, que no seamos oidores olvidadizos de tu palabra, sino vengamos delante de ti y seamos hacedores de ella. Pedimos todo esto para tu gloria y te damos gracias. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Que el Señor les guarde.